¿Qué ocurre cuando un mundo congelado, encerrado durante milenios, comienza a descongelarse? En 2014, la tripulación de un helicóptero que sobrevuela Siberia descubre algo misterioso. Un cráter de más de 24 metros de ancho y más profundo que un edificio de 15 plantas. Los cráteres no son nada nuevo, pero este no es nada común. El suelo ha explotado. No puede ser, no es real. Desde entonces se han descubierto más cráteres siberianos. Incluso hay pruebas de que pueden estar apareciendo en Alaska. El fondo del lago ha pasado de ser llano, 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 a desplomarse. Y no parece que vayan a detenerse. Ahora científicos de todo el mundo buscan comprender un mundo oculto. Permafrost, una capa de tierra helada que se extiende por una cuarta parte de la masa terrestre del hemisferio norte. Este antiguo congelador está empezando a descongelarse, revelando sus secretos más profundos. Es emocionante, es un hueso de mamut. Liberando más de 500 millones de toneladas de carbono al año. Era una locura, como si el agua hirviera a tu alrededor. Y amenazando a comunidades cercanas. Hay que derribarlas. Estamos en plena crisis de la vivienda. ¿Son los cráteres disparos de advertencia para el futuro de nuestro clima? Eso no está incluido en los modelos climáticos. Es un comodín temible en la historia del cambio climático. ¿Qué nuevos peligros acechan bajo este vasto paisaje helado? ¿Podrían calentar aún más nuestro planeta? Península de Yamal, Siberia. 120.000 kilómetros cuadrados de tundra helada. Situada en el norte de Rusia, se encuentra muy por encima del Círculo Polar Ártico. Es el hogar de unos 10.000 indígenas Nemet, la mayoría pastores nómadas de renos. En su lengua, Yamal significa fin de la tierra. Ahora empieza a parecerlo. En el norte de Rusia se han avistado cráteres gigantes. Han surgido de la nada en la península de Yamal. La primera vez que oí hablar del cráter no me lo creí. De hecho, pensé que era una historia inventada. Créanme que recuerdo esa fecha y la recordaré siempre porque fue absolutamente emocionante, algo que nunca había visto antes. El misterioso cráter tiene unos 45 metros de profundidad. Lleno de agua de lluvia, su volumen es mayor que el de 10 piscinas olímpicas. Las impactantes imágenes se hacen virales en todo el mundo, porque nadie conoce cuál fue la causa. Vasily Bogoyavlensky es experto en geología del Yamal. Llega al lugar de los hechos en helicóptero con otros científicos. Cuando llegamos a este cráter, no sabíamos con certeza lo que había allí. Nunca habíamos visto algo así, nunca. Esta no es la primera fosa enorme que se abre. Por todo el mundo se han abierto cráteres, debido a que el agua o la erosión han debilitado el suelo, engullendo coches enteros y causando estragos en pueblos y ciudades. Pero aunque el cráter de Yamal parece a primera vista un hundimiento corriente, hay algo inusual visible en sus bordes.
La mayoría de los cráteres tienen un borde plano, no elevado. Y aunque los cráteres colapsan hacia el interior, el equipo descubre escombros esparcidos fuera del cráter. Trozos de roca y hielo lanzados a veces a bastante distancia, de 200 a 500 metros. En un caso la distancia fue de 900 metros. Estos escombros pueden ser lanzados por el impacto de un asteroide. Pero no hay señales de que un objeto masivo impactara en la Tierra. Para los científicos esto solo deja una explicación razonable. Una gigantesca explosión natural. Creo que no hay muchos procesos del sistema terrestre que no haya conocido a lo largo de mi vida. Y tampoco la comunidad científica. Estamos empezando a ver un proceso nuevo. Entonces, ¿qué podría haber generado esa energía para una explosión tan brutal? No hay señales de lava ni de roca volcánica, por lo que claramente no se trata de un volcán. Pero explorando el interior del cráter, tomando muestras del aire y del agua del fondo, los científicos descubren una pista inquietante. Niveles inusualmente altos de un gas: metano. Utilizado para cocinar y calentar, el metano es un gas inflamable formado por carbono e hidrógeno. Combinado con el aire, se inflama fácilmente. Es una gran bomba. Una bomba de metano. Pero antes de que los científicos determinen de dónde procede el metano, se descubren más cráteres gigantes. Investigando, los científicos encuentran nuevas pruebas de metano. Desde 2014 se han encontrado al menos 8 cráteres confirmados, en Yamal o cerca. Pero el creciente número de cráteres no es la única preocupación de los científicos. Han notado una conexión con el clima. 2014, cuando aparece el primer cráter, siguió a uno de los años más calurosos registrados en Rusia. Y todos los cráteres se descubren durante un periodo de tiempo inusualmente cálido en Siberia. Desde finales del siglo XIX, la temperatura media global ha aumentado en torno a 1,2 grados Celsius. Pero el Ártico se calienta más rápido. Actualmente se está calentando casi el doble de rápido que el resto del planeta. Los científicos empiezan a preguntarse: ¿los cráteres explosivos podrían estar relacionados con el cambio climático? En caso afirmativo, ¿qué podrían decirnos sobre el futuro del clima de la Tierra? Mientras los científicos estudian el cráter de Yamal, en otro lugar del Ártico, otro equipo está a punto de descubrir nuevas piezas del rompecabezas. Esta vez, en Alaska. Kotzebue, cerca de la costa noroeste de Alaska. En 2017, un piloto informa de un lago que se comporta de forma extraña. Ahora un equipo de científicos que estuvo investigando vuelve al lugar para continuar su trabajo. Salimos de Kotzebue, cruzamos el estrecho homónimo y nos adentramos en la desembocadura de Noatek, un precioso y extenso paisaje. Mira, ahí está el lago. ¡Qué emocionante! Lejos de la ciudad más cercana se encuentra el lago Isi. El técnico de campo Phil Hanka procede con cautela para evitar sorpresas. ¡Hola, oso! ¡Hola, oso! ¡Hola, oso! Excrementos de oso. Por aquí hay osos.
Así que habrá que tenerlo en cuenta al montar el campamento. El lago Isi está situado en las tierras del pueblo indígena Inupiat. El estado alberga a más de 13.000 Inupiat, cuyas tierras se extienden por el norte de Alaska. Uno de los científicos del equipo tiene vínculos especiales con esta comunidad. Me llamo Janelle Sharp. Mi nombre inupiat es Anusuk. Mi madre es originaria de Kotzebue. Mi familia es de esta región. Por eso este proyecto es muy especial para mí, porque es como si volviera a mis raíces. En 2017, Sharp y otros científicos pidieron a la comunidad que les ayudara a identificar características inusuales en la naturaleza. Un piloto llamado Eric Shee informó de que había visto algo inusual al sobrevolar la zona. Si vuelas lo bastante bajo, incluso desde el aire, puedes ver el burbujeo. Es misterioso, parece un jacuzzi. Cuando te acercas puedes oír... Como si hirviera agua a tu alrededor. En su primera visita, el equipo quiso investigar qué causaba las burbujas. Tomamos muestras de gas y las enviamos al laboratorio para su análisis. Descubrieron que la cantidad de metano era muy elevada. En otros lugares del Ártico se habían encontrado fugas de metano, conocidas como filtraciones, pero eran mucho más pequeñas. Las mediciones del equipo revelan que el lago Isi arroja más de 10 toneladas de metano al día. Se trata de la mayor filtración de metano que el ser humano ha descubierto en el Ártico. La cantidad de este gas que se ve es impresionante. Desde la orilla es difícil ver de dónde procede. Así que el equipo decide acercarse a la fuente. Obviamente, la hipotermia es el principal peligro. El segundo es desmayarse. Tengo mucha curiosidad por ver lo que hay ahí abajo. Sullivan descubre que el lago es poco profundo, apenas unos metros. Pero ahora recorre el fondo del lago hacia la fuente de las burbujas. Yo pateaba fuerte para permanecer abajo y movía las manos. El fondo del lago ha pasado de ser llano, a desplomarse. Se vuelve profundo muy rápido. Vas por el fondo y el fondo desaparece. Sullivan descubre que las burbujas de metano suben por el agujero del fondo del lago. El burbujeo suena como una fuga de gas, como si fuera de un tanque de propano. ¿Cómo te ha ido? Sigo bajando. Vaya. Con el fondo del lago demasiado oscuro, el equipo despliega un sonar de barrido lateral. La mayor parte de este lecho tiene 1 metro de profundidad. Pero bajo las corrientes de burbujas, el suelo desciende abruptamente. En su punto más profundo alcanza 15 metros. ¿Por qué el fondo de un lago, por lo demás llano y poco profundo, contiene un enorme agujero? En Yamal, los científicos creen que una fuga de metano provocó la creación de un enorme cráter. El lago Isi es otra señal dentro del Ártico de que bajo la superficie se agita el metano. ¿Podrían aparecer más cráteres y más metano? Además del metano, hay otra pista que relaciona el lago Isi con los cráteres de Yamal. Ambos se encuentran en el mismo tipo de terreno helado: permafrost.
La mayor parte del permafrost se encuentra en las masas terrestres de las altas latitudes septentrionales, como Rusia, Canadá y la mayor parte de Alaska. Y cubre una superficie casi tan grande como Estados Unidos y Canadá juntos. El permafrost puede extenderse 1,5 kilómetros bajo la superficie terrestre. Se define como cualquier terreno cuya temperatura se mantiene en o por debajo de 0 grados Celsius durante 2 o más años consecutivos. Pero puede permanecer congelado durante milenios. El reciente aumento de las temperaturas árticas ha provocado que en algunas regiones el permafrost haya empezado a descongelarse. A 720 kilómetros del lago Easy, se revela la rapidez y el peligro que esto puede suponer para nuestro clima. Cerca del pueblo de Fox, en el interior de Alaska, algo extraño ocurre en el bosque. Esto es lo que la gente llama bosque borracho. Hay un montón de árboles inclinados. Les cuesta echar suficientes raíces para crecer derechos. Este bosque se asienta sobre permafrost. El científico Tom Douglas ha estudiado los sorprendentes cambios que se producen cuando el permafrost comienza a descongelarse. Fijaos en esos abedules enormes. Están cayendo literalmente sobre esa ladera que va degradándose. Desciende unos 20 o más metros por debajo de nosotros. Es un agujero gigante. Se oye agua ahí abajo. Este paisaje se desliza muy lentamente cuesta abajo por la gravedad. Es un cambio espectacular y muy rápido del paisaje. Lo estamos viendo en cuestión de años, no décadas, no 20 años, no para el 2100, sino ya. Es dramático. Este rápido deshielo también está afectando a los asentamientos humanos, como en Utqiagvik, la ciudad más septentrional de Estados Unidos. Esta comunidad se asienta sobre el permafrost de Alaska. Sus habitantes le llaman la cima del mundo. Si señalas en esa dirección, allí está Groenlandia. Canadá está ahí. Y hacia allá, adivinad qué. Rusia. Gordon Brower es un inupiat de Alaska, capitán de un barco ballenero. Este pueblo ha vivido en esta región desde hace miles de años. Estas comunidades son especiales. Hemos asimilado muchas culturas del mundo. Muchas han confluido aquí. Pero nosotros nos hemos mantenido fieles a nuestra propia cultura y costumbres. Aquí podéis ver las mismas celebraciones que se hacían hace 10.000 años. Brower lleva 5 décadas cazando en estas aguas. Parte de una antigua tradición inupiat de vivir de la tierra y el mar. Aquí no tenemos Walmart ni McDonald's. Tenemos restaurantes pequeños y otras cosas así. Pero hoy en día seguimos cazando la mayoría de los recursos alimentarios. Focas, ballenas, belugas, patos, gansos, caribúes, lobos. Todos siguen siendo objeto de comercio y consumo. Con pocos alimentos frescos disponibles en invierno, generaciones de nativos de Alaska dependen de bodegas excavadas en el permafrost. Estamos en una bodega de hielo. Mis padres usaron esta bodega durante años. Aquí es donde meto la ballena y la almaceno para la comunidad. Pero el deshielo del permafrost significa que esta congelación natural ya no es tan fría como antes, como ha descubierto Brower. Bajé a ver la carne y les dije a mis hermanos que teníamos que sacarla porque se estaba descongelando y no queremos eso. He recurrido a sacar la ballena entera y meterla en congeladores. La descongelación de las bodegas de hielo no es la única amenaza que supone el aumento de las temperaturas para esta comunidad.
El hielo marino que solía proteger la costa de las tormentas ha empezado a derretirse recientemente. La marejada ciclónica es espectacular y va a causar estragos en esta costa. Cuando está llegando al borde, debilita muchos de los bancos ricos en permafrost. Expuesto por las tormentas, el permafrost se está descongelando y desmoronando. Ahora comunidades como Utqiagvik tratan de proteger sus hogares. Estos son los esfuerzos que estamos haciendo para detener la marejada ciclónica. Es nuestra forma de intentar salvar el pueblo. Con el retroceso de la costa y el calentamiento de las bodegas de hielo, las comunidades se ven doblemente afectadas por el deshielo del permafrost. Pero el gran deshielo es un problema de todo el Ártico. Esperamos que en las próximas décadas y en el próximo siglo se pierda en todo el Ártico entre el 30 y el 70% del permafrost cercano a la superficie. Ese margen se debe en parte a la incertidumbre científica, pero sobre todo a cuál sea el alcance del calentamiento en el futuro. Las comunidades árticas se enfrentan ahora a los efectos inmediatos. Pero a los científicos les preocupa que esta pérdida tenga implicaciones para todo el planeta. ¿Por qué es tan peligroso el deshielo del permafrost? ¿Y cuál es su relación con el metano? Cerca de Fox, en el interior de Alaska, Tom Douglas está a punto de hacer algo que solo es posible en pocos lugares de la Tierra: adentrarse en el propio permafrost. El túnel del permafrost de Fox revela que hay mucho más que tierra congelada. Eso es un cuerno. Es del bisonte estepario de cuernos largos, extintos ahora, pero no hace 40.000 años. Es emocionante. Eso es un hueso de mamut. Podéis ver cómo sobresale la pieza. Es bastante grande. El túnel revela que el permafrost contiene grandes cantidades de materia orgánica. Estos son juncias, una especie de hierba. Veréis que son verdes, todavía tienen clorofila. Y están al revés. Este bloque cayó en una fuente de agua que luego se congeló probablemente hace unos 20.000 años. Esta materia orgánica antigua, como toda la vida en nuestro planeta, contiene carbono. Y forma parte de un sistema vital de la Tierra llamado ciclo del carbono. A medida que crecen, las plantas absorben dióxido de carbono. Cuando mueren, ellas o los animales que se las han comido se descomponen, liberando parte de este carbono de nuevo a la atmósfera. Pero en el gélido ártico la descomposición ocurre lentamente. Así que durante milenios, una enorme cantidad de materia orgánica se convirtió en permafrost antes de poder descomponerse, y su carbono quedó congelado en el tiempo. A finales de los 90 y la década de 2000, la gente comenzó a fijarse en las reservas de carbono en el permafrost. Y es mucho, alrededor de 1.400 gigatoneladas métricas. Es casi el doble de carbono que hay actualmente en la atmósfera de la Tierra. Cuando entramos notamos ese olor a bacterias antiguas y a carbono oxidándose. Se ha descrito como olor a queso francés o a corral, pero es algo orgánico, olor a hoja de otoño húmeda. Huele a carbono de permafrost oxidándose. Así que la gran pregunta es cuál es el destino final de ese carbono que olemos y que inunda las paredes de este túnel. Hay mucha gente trabajando en ello. En otras palabras, ¿cuánto de este carbono acabará en la atmósfera? Y lo más importante, ¿a qué velocidad? Falmouth, Massachusetts. A 5.000 kilómetros del túnel de hielo, la ecóloga ártica Susan Natali investiga muestras de permafrost para averiguar qué ocurre cuando se descongela.
Estos son los núcleos de permafrost recogidos en distintos puntos de Alaska. Algunos son muy oscuros, como este. Ese color oscuro significa que tiene mucho carbono. Cuando el permafrost se calienta, el carbono se descongela y el ciclo del carbono vuelve a comenzar. Ese carbono está disponible para que los microbios lo descompongan. Lo utilizan como energía, lo descomponen y en ese proceso liberan dióxido de carbono o metano. El dióxido de carbono y el metano son gases de efecto invernadero. Cuando la superficie terrestre absorbe energía solar, irradia parte de ella hacia el exterior en forma de calor. En la atmósfera, los gases de efecto invernadero absorben este calor, irradiando parte de su energía hacia la Tierra y calentando nuestro planeta. Los gases de efecto invernadero son preocupantes porque atrapan calor. Son útiles porque hacen que este planeta sea habitable, pero como hay demasiados en la atmósfera, lo están convirtiendo en un planeta inhabitable o menos habitable. Se calcula que a mediados del siglo XVIII había en la atmósfera más de 2.000 gigatoneladas de gases de efecto invernadero de origen natural basados en el carbono. Con la industrialización, las emisiones de gases de efecto invernadero de origen humano empezaron a sumarse a esta cantidad. En 2019 se estimó que el total había superado las 3.000 gigatoneladas. En el último siglo y medio, la temperatura media de la Tierra ha aumentado 1,2 grados centígrados. Los científicos están de acuerdo en que las emisiones humanas son las causantes de este calentamiento. Pero últimamente les preocupa que los gases de efecto invernadero liberados por el permafrost también puedan estar elevando las temperaturas. Como su nombre indica, el permafrost es un suelo permanentemente congelado. Pensamos que este carbono era muy estable, así que no iba a pasar nada. Pero cuando el permafrost comienza a descongelarse, ese carbono se vuelve vulnerable. Desde mediados de los años 70, las emisiones de dióxido de carbono de las zonas salvajes del norte de Alaska han aumentado en más de un 70%. Pero aunque sabemos mucho sobre el dióxido de carbono, desconocemos el impacto de otro gas de efecto invernadero que sale del permafrost. El mismo que escapa de Yamal y el lago Easy. Metano. El metano es muy importante porque es mucho más potente en cuanto a su capacidad para atrapar el calor. Es unas 30 veces más potente que el dióxido de carbono. Por suerte, mientras que el dióxido de carbono dura siglos o más en nuestra atmósfera, el metano solo dura unos 12 años. Pero al ser un gas de efecto invernadero mucho más potente, cualquier aumento a gran escala de sus emisiones preocupa seriamente a los científicos del clima. Por ahora, más de la mitad de las emisiones de metano proceden de fuentes humanas como los combustibles fósiles y la agricultura. Fuentes bien conocidas por los expertos del clima. Pero a los científicos les preocupan cada vez más las emisiones de metano del permafrost. Hasta ahora no saben cuánto metano está liberando. Y eso es un gran problema. Para controlar nuestra temperatura, los humanos conocemos la cantidad de carbono que podemos liberar. Ese es nuestro presupuesto de carbono. En 2015, el Acuerdo Internacional de París fijó un objetivo para limitar el calentamiento global. Su objetivo era mantener el aumento de temperatura muy por debajo de 2 grados, preferiblemente a 1,5 grados Celsius. Para poder mantenernos por debajo de la marca de 1,5 grados, un cálculo estima que los seres humanos podrían liberar un máximo de unas 460 gigatoneladas más de dióxido de carbono. Pero los cálculos climáticos recientes se basan en modelos informáticos con información incompleta. Por desgracia, muchos de estos modelos del sistema terrestre que contribuyen a tales objetivos no tienen en cuenta las emisiones de CO2 y metano del permafrost. Las previsiones más recientes de carbono han empezado a incluir el carbono del permafrost.
Pero algunos científicos creen que siguen subestimando la cantidad de carbono que liberará el Ártico al calentarse, dificultando el cumplimiento del objetivo de temperatura y presionando más a las sociedades a que reduzcan drásticamente sus emisiones. El ser humano cree poder liberar una cierta cantidad de gases de efecto invernadero, pero nuestro objetivo es erróneo porque no contamos las posibles emisiones de metano y dióxido de carbono del permafrost. Comprender la dinámica del deshielo del permafrost es fundamental para predecir nuestro futuro climático. ¿Cuánto metano emite cada año el permafrost? ¿Y va a aumentar esa cantidad anual? Bien, perritos, bien, perritos. Buenos perros, vamos. Fairbanks, interior de Alaska. La ecologista Katie Walter Anthony se dirige al terreno helado. Un poco más rápido. Vamos, grandullón. Walter Anthony fue una de las primeras en estudiar el lago Easy. Ha encontrado pruebas preocupantes de que no es el único lago de la región de permafrost que está liberando metano. Cuando hinques la lanza, si oigo salir gas, trataré de prenderlo. Si prende, nos echará para atrás. Bien. ¿Lista? Sí. ¡Oh! Me ha pillado. Y bien. ¿Estoy ardiendo? Eso me preguntaba yo. ¿Hay humo? ¿Estás bien? Sí, estoy bien. Ha estado bien. ¿Ha estado bien? ¡Qué guay! El metano procede de la materia orgánica en el permafrost, que se descongela y descompone en el fondo del lago. Después asciende a la superficie en burbujas de metano. El deshielo del permafrost está generando un gran número de nuevos lagos en todo el Ártico. Cuando el suelo se calienta, el hielo bajo la superficie se derrite, provocando que el suelo se hunda y se llene de agua. Cuando se forma un lago, no se puede detener porque esa agua tiene calor y hace que el suelo se descongele muy rápido. Los lagos empiezan a liberar metano. A medida que el metano escapa, hace que se descongele más permafrost y se genere más metano y más calentamiento. Eso se llama un ciclo de retroalimentación positiva. Los ciclos de retroalimentación positiva de las regiones de permafrost son otro escenario que no se tiene suficientemente en cuenta en los modelos climáticos actuales. Al descongelarse el permafrost, gases de efecto invernadero como CO2 y metano volverán a liberarse a la atmósfera mucho más rápidamente. El calentamiento provoca más calentamiento. Debido a la retroalimentación positiva, las emisiones del permafrost podrían aumentar la tasa de calentamiento, lo que agrava la necesidad de que los seres humanos reduzcan sus emisiones si se quieren alcanzar los objetivos climáticos. Pero el carbono del permafrost no es el único posible motor de un ciclo de retroalimentación positiva. En realidad, el permafrost no es la mayor reserva de carbono de la Tierra. Hay mucho más carbono almacenado en la corteza terrestre como carbono fósil. Pero no solemos hablar de este carbono porque se considera muy estable. Pero algunos científicos se preguntan ahora si esta enorme fuente de carbono es tan estable como se pensaba. Las burbujas del lago Easy son una prueba inquietante. El metano liberado por el deshielo del permafrost tiene una huella química particular. Cuando los científicos del lago Easy estudiaron el metano de las burbujas, descubrieron que se originaba en las profundidades de la Tierra, a gran profundidad. A kilómetros bajo el permafrost, en las profundidades de la corteza terrestre, yacen enormes depósitos fósiles de metano. Mientras que el metano del permafrost procede de materia orgánica de miles de años de antigüedad, el metano fósil procede de organismos que se descompusieron hace millones de años.
Pero si está a kilómetros bajo la superficie, ¿cómo consigue atravesar este metano la corteza terrestre? ¿Y por qué aquí? Sobre la superficie, el propio paisaje da una pista a los científicos. Observando las cimas de los alrededores y estudiando la geología local, sabemos que es una región muy fracturada y con fallas. Desde 2021, Alaska es el estado con mayor actividad sísmica de Estados Unidos. En el territorio cercano al lago Easy, los científicos han descubierto una red de fallas geológicas. Aunque no se encuentra en el límite de una placa tectónica, los movimientos de la corteza terrestre han hecho que se agriete aquí. La falla más cercana descubierta hasta ahora está a menos de 8 kilómetros del lago. Las fallas geológicas crean grietas en la corteza terrestre a través de las cuales el metano fósil puede subir a la superficie. Aunque aún sin confirmar, los científicos sospechan que hay una falla cerca o directamente debajo del lago Easy. Pero si es así, hay un misterio. Las pruebas sísmicas de la zona sugieren que el lago Easy se encuentra a 150 metros por encima del permafrost. Esto debería formar una barrera helada sólida que atrape el metano fósil dentro de la Tierra. Entonces, ¿cómo están saliendo a la superficie estas reservas profundas de gases de efecto invernadero? Hasta ahora el sonar del equipo ha revelado un agujero de 15 metros en el fondo del lago. Pero ¿y si pudieran penetrar más hasta el permafrost? El geofísico Nick Hasson se une al equipo, con tecnología utilizada por los militares. 22 después del arbusto. Estoy escaneando el permafrost utilizando un método geofísico llamado muy baja frecuencia. La muy baja frecuencia, o VLF, mide un tipo especial de onda electromagnética en su desplazamiento por la Tierra. Estas ondas son emitidas por la Marina para comunicarse con los submarinos. Pero cuando esas ondas atraviesan la Tierra, el equipo de Hasson puede captarlas. Midiendo la velocidad a la que viaja la onda, Hasson puede saber si el suelo está helado o no. Cuando se mueve a través del suelo, si hay permafrost o hielo, estas ondas se encuentran con mucha resistencia. Pero si no hay permafrost o hielo, lo atravesarán rápidamente. Si son lo bastante fuertes, las ondas electromagnéticas VLF deberían permitir a Hasson ver lo que hay debajo del lago. Podemos escanear la Tierra igual que un médico hace una resonancia magnética. El lago Easy es la mayor fuga de metano terrestre encontrada hasta ahora en el Ártico. Pero nadie ha utilizado la VLF para mirar debajo de él. Unas señales fantásticas. Sí, empiezo a notar un cambio. Estamos sobre la mayor filtración. Hay una gran anomalía justo donde me encuentro. La VLF la está captando. Es emocionante. Las señales son excepcionales. De vuelta al campamento, Hasson estudia las imágenes de alta resolución de las profundidades del lago Easy. Este corte a través de 150 metros de tierra bajo el lago revela una anomalía. El azul oscuro es la región del permafrost. Todo lo que es de color azul claro a rojo se está descongelando y no debería ser así. Debería haber permafrost cubriendo toda esta zona. Pero por alguna razón, aquí vemos una chimenea de deshielo que va desde algún lugar por debajo de 150 metros hasta la superficie, donde vemos las burbujas ascendentes. Es algo único. Hasta ahora los científicos solo habían llegado a 15 metros de profundidad. Ahora la imagen VLF de Hasson les permite ver a 10 veces más distancia. Bajo el lago se extiende una profunda capa de permafrost.
Pero los científicos saben que no solo se ha descongelado en la superficie. Se ha abierto una chimenea de material a través del permafrost congelado. Un conducto más caliente y semipermeable, por el que el metano fósil sube a la superficie. El deshielo del permafrost significa no una, sino dos fuentes de metano para nuestra atmósfera. A medida que se calienta, el permafrost libera su propio gas metano. Y al formarse chimeneas de deshielo en su interior, proporcionan una vía de escape para el metano fósil, atrapado durante millones de años. Los científicos calculan que hay alrededor de 1,3 billones de toneladas de metano almacenadas bajo el Ártico. Es decir, casi 250 veces más metano que el presente actualmente en la atmósfera terrestre. ¿Es única la chimenea de deshielo del lago Easy? ¿O está escapando metano fósil en otros lugares? Aunque la fuga del lago Easy es inusualmente grande, se están descubriendo filtraciones menores de metano fósil en todo el Ártico. Solo en Alaska se han encontrado más de 70 puntos. Actualmente no hay indicios de que la reserva de metano fósil se esté desplazando hacia la superficie. Pero la aparición de pequeñas cantidades de este antiguo gas de efecto invernadero preocupa a algunos científicos. Si el permafrost se descongela, el cambio climático se convertirá en un temible comodín, porque creemos que hay una enorme cantidad de metano y gas natural atrapado en y bajo el permafrost. Si el permafrost se convierte en un queso suizo con muchos agujeros, pueden aparecer chimeneas por las que salga ese gas, y eso no está incluido en los modelos climáticos. Aunque solo una pequeña fracción de los depósitos fósiles llegara a la atmósfera, se podría intensificar el calentamiento, ejerciendo aún más presión sobre los objetivos de emisiones humanas. No sabemos a qué velocidad ocurrirá ni cuánto metano se liberará. Los científicos no saben a qué velocidad podría producirse un ciclo de este tipo, ni qué aspecto tendría. Pero hay un lugar en la Tierra que ofrece un escalofriante ejemplo de cómo funciona un ciclo de retroalimentación del permafrost provocado por el hombre. En el noreste de Siberia se encuentran las montañas Chersky. En los años 60, en un lugar llamado Batagaika, se despejó una franja de bosque para hacer una carretera. Despojado de su cubierta arbórea, el permafrost quedó expuesto al sol. A medida que se descongelaba, el suelo se hundía, derribando árboles en su borde y dejando al descubierto más permafrost. Un ciclo de retroalimentación positiva. Hoy, la franja de bosque despejado es una depresión de casi 90 metros de profundidad y 700 metros de ancho. Y está creciendo. Los científicos lo llaman mega slump. Batagaika es muy grande, pero el tamaño se debe al impacto humano inicial. Ya tiene más de 1 kilómetro y crece cada verano. Batagaika revela cómo un pequeño impacto humano puede iniciar un devastador ciclo de retroalimentación en el permafrost. Los científicos intentan descubrir ahora qué podría significar un ciclo de retroalimentación para toda la región de permafrost y si puede alcanzar un punto en que se vuelva irreversible. Este fenómeno se denomina punto de inflexión. Un punto de inflexión es la famosa gota que colma el vaso. Puedes ir echando agua durante un tiempo hasta que ya no puedes. Y el punto de inflexión es el punto de no retorno. Es una idea controvertida entre los científicos del clima. Pero la perspectiva del punto de inflexión se ha planteado para una serie de sistemas climáticos globales, incluyendo el hielo marino del Ártico y la deforestación del Amazonas. Hasta ahora no hay pruebas concluyentes de que se aproxime un punto de inflexión para el permafrost. Sin embargo, algunos científicos creen que algunos aspectos del deshielo son ya irreversibles.
Vladimir Romanovsky lleva décadas estudiando el cambiante permafrost. Cerca de Utqiagvik, en el norte de Alaska, investiga qué ocurre cuando empiezan a fundirse grandes porciones de hielo en el suelo. Antes era una zona más o menos llana, pero luego el hielo se derrite y la superficie se hunde. Romanovsky cree que los lagos formados por el deshielo del permafrost han superado el punto de no retorno. Se necesitaron decenas de miles de años para crear este hielo en el suelo. Ahora se está derritiendo. Para que vuelva a aparecer, se necesitarán varias decenas de miles de años. Para los humanos, esto es un proceso irreversible. Es el punto de inflexión. Mientras el deshielo forma lagos en la naturaleza, a pocos kilómetros de distancia está causando problemas muy diferentes a la comunidad local. En las carreteras a las afueras de Utqiagvik, los efectos del aumento de las temperaturas árticas son evidentes. Yo crecí aquí. He visitado esta zona desde que era niño. Noto que las carreteras eran mucho más altas de lo que son ahora. El terreno se hunde. El parachoques se moja. Lars Nelson, nativo inupiat de Alaska, es asesor de infraestructuras. Conoce de primera mano lo que el deshielo del permafrost está haciendo en su comunidad. Esta carretera es para uso de subsistencia. Aquí organizamos nuestras cacerías. Forma parte de nuestra historia. Es importante que podamos acceder en caso de emergencia. Y no son solo las carreteras las que se hunden. En el centro de Utqiagvik, Nelson se encuentra con el inupiat Anthony Edwardsen. Estos están bajando también. Es un experto en la comunidad inupiat, con 4 décadas de experiencia en el sector de la construcción. Esa zona es un desastre. Mira cómo está. Ahí es donde se están hundiendo las casas. Estas casas se construyen sobre pilotes de madera. Si se construyeran sobre el suelo, el calor utilizado para calentar las casas descongelaría el permafrost que hay debajo. Pero ahora el permafrost se está descongelando por sí solo y los pilotes empiezan a hundirse. Cuando la base es muy pequeña, la estructura no se mantiene. Las comunidades necesitan la nivelación de las casas. Hay que derribarlas. Estamos en plena crisis de la vivienda. Nelson cree que la construcción estratégica es la respuesta. Estamos en ello. Lo estamos perfeccionando. Podemos construir casas bonitas, buenas y sanas. Solo tenemos que prestar más atención a los cimientos y a la tundra sobre la que estamos construyendo, porque es un lugar impresionante. Es la cima del mundo. Pero a medida que el permafrost sigue descongelándose, otros habitantes de Alaska buscan soluciones más drásticas. Es la base de una casa portátil y ajustable. Es como un gigante de acero gigante en vez de los pilotes. El director general de la Autoridad Regional de la Vivienda, Griffin Hagel, ha ideado un plan más radical para las viviendas que se hunden. Lo que haríamos si tuviéramos que moverlo sería enganchar las cadenas de remolque a estos 2 puntos de fijación. Tenemos uno en este lado y otro en ese extremo. Engancharlo a una pieza de maquinaria pesada y luego soltarlo y remolcarlo a través de la nieve en invierno. A medida que suben las temperaturas, Hagel busca formas de proteger algunas de las comunidades más aisladas de Estados Unidos. Es el municipio más grande del mundo por superficie. Proporcionamos viviendas asequibles a 8 pueblos en una superficie del tamaño de Minnesota, pero sin carreteras. Ninguna casa de Alaska ha sido destruida todavía. Pero el calentamiento del Ártico ha obligado a algunos pueblos a reubicarse. Y Hagel cree que las casas pronto empezarán a moverse. Hay varias comunidades, sobre todo en zonas rurales de Alaska, comunidades nativas que corren cada vez más peligro de reubicación debido al calentamiento global.
Esta idea nos permite adaptarnos y mover esa estructura en caso necesario. Los nativos, las comunidades indígenas que han llamado hogar a este lugar durante miles de años, han ideado todo tipo de innovaciones para poder vivir aquí. Nosotros nos inspiramos en ellas y las vemos como la continuación de una larga tradición de innovaciones. Mientras los habitantes del Ártico se adaptan a un mundo cambiante, los científicos se esfuerzan por construir una mejor imagen de nuestro futuro climático. Los cráteres de metano son solo una señal de una región que experimenta cambios sin precedentes, poniendo en peligro a comunidades profundamente vinculadas a estas tierras. Llevamos más de 4.000 años cazando ballenas. Nos hemos tenido que adaptar una y otra vez. Hoy puede que no seamos capaces de hacerlo por nosotros mismos. Pero el gran deshielo no es solo un problema regional. Lo que ocurre en el Ártico podría afectar a todos en la Tierra. Los gases de efecto invernadero del Ártico intensificarán el futuro calentamiento global. ¿Con qué rapidez? Es difícil de predecir. Y los ciclos de retroalimentación positiva pueden acelerarse más allá del control humano. Eso hace que nuestras decisiones sean aún más urgentes. Como es muy difícil tomar el control de los sistemas naturales, es aún más importante que reduzcamos nuestras emisiones. Estos cráteres son un importante y preocupante indicador de que las cosas están cambiando. El Ártico se descongela, se está derritiendo, y el futuro del Ártico es un lugar muy diferente del que era hace apenas unas décadas.